Gracias por llegar al final de la semana del estudio que hemos tenido sobre la oración, sobre los guerreros de oración con este servidor. Es un verdadero gusto que podamos compartir este espacio y hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana y hay una cita muy linda al final en nuestro folleto que vale la pena que nosotros la consideremos, que la leamos, porque esto nos ayudará a tener un concepto correcto de lo que hacemos cuando vamos a orar, de lo que significa la oración en nuestra vida. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestra reflexión de este día. Te damos muchas gracias, querido Padre, porque nos permites acercarnos a ti y hoy queremos suplicar que nos ayudes para tener siempre un concepto correcto de ti, de tal manera que la oración se vuelva un disfrute en nuestra vida, algo que gozamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana vimos 3 ejemplos de oración que nos mostraron que en la vida las cosas no siempre van a ser fáciles, ¿verdad? Pero que podemos mantener nuestra relación con Dios. Vimos el ejemplo de Daniel, un ejemplo que nos mostró a un hombre que pese a la oposición se mantenía firme y, bueno, que incluso se arrodillaba para orar enfrente de todos los que estaban queriendo atraparlo. Y también aprendimos que la oración de rodillas le dice a nuestro cuerpo y a nuestra mente que estamos dispuestos a someternos a Dios. Así que es una posición muy buena cuando estamos acercándonos a Dios como debemos hacerlo, con la humildad de quien quiere conocer su voluntad. Sin embargo, también comentamos que no significa que solo se puede orar de rodillas. De poderse orar, se puede orar de todas las maneras, porque incluso en el camino a Cristo, que ahí vamos a leer una cita más adelante, en otra parte se nos dice en el camino a Cristo que podemos hablar con Dios andando por el camino, mientras estamos en casa, es decir, en todo momento podemos hablar con Dios, porque la oración no depende solo de una posición, pero la posición en la oración también le dice algo a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, y cuando nos arrodillamos estamos reconociendo la soberanía de Dios, y siempre hay que tener eso en mente, porque Dios es nuestro amigo, claro que sí, pero también es el Señor del universo. Y si nosotros nos inclinaríamos ante los señores de la tierra por respeto, ¿cómo no lo vamos a hacer ante Dios? Pero eso no quiere decir que Dios no escuche tampoco cuando tú estás en cama y tal vez pasando por una enfermedad, te vuelves hacia la pared como Ezequías, lo mencionábamos, y oras. O que tal vez porque ya no puedes arrodillarte, entonces Dios no te va a escuchar. Claro que no, Dios sí te va a escuchar, porque más que la posición, Dios ve el corazón. Y si en tu corazón tú tienes siempre esa disposición de estar dispuesto a seguir la dirección de Dios, de humillarte delante de Dios, humillarte en el sentido de reconocerlo a Él como el soberano, a eso nos referimos, entonces puedes estar seguro que Dios va a escuchar la oración. Ahora, vimos a Enoc. Enoc nos muestra que la oración es un estilo de vida. Ese estilo de vida es caminar con Dios. Y Enoc lo ejemplifica de una manera maravillosa. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y mira, este es el punto central de la relación con Dios, que sea una caminata, es decir, que siempre estemos en comunión con Dios. Por eso la oración no solamente debería ser una lista de pedidos. Y digo que no solamente porque claro que hacemos nuestros pedidos a Dios. ¿A quién se los vamos a hacer? Si Él es el soberano y Él es nuestro Padre. Pero el problema es cuando convertimos en la oración solamente en eso, en una lista de pedidos. Y ya vamos a ver un poquito más sobre este detalle, pero hay un punto, y quiero terminar tocando lo de Enoc y luego Moisés, que hemos estudiado esta semana, porque Enoc nos muestra esta caminata, y Moisés nos muestra que la oración va más allá de nosotros mismos.
también debemos aprender a interceder por otros. Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero noten que esta comunión que Moisés tenía con él también quería que otros la tuvieran. Y cuando el pecado estorbaba eso, Moisés mismo intercedía por el pueblo. ¿Para qué? Para que no se rompiera la relación del pacto, que de hecho se había roto, pero entonces Moisés pedía que Dios interviniera en favor del pueblo, con el perdón que Dios podía otorgar, en armonía con el pacto, que es un pacto de amor en el que Dios nos da la salvación por gracia, pero nosotros la aceptamos y debemos volvernos a Él. Ahora, hay un elemento que necesitamos tener en cuenta, y es qué pensamos de Dios, cómo vemos a Dios, quién es Dios para nosotros, porque eso hará la diferencia entre si yo oro como una carga, es decir, bueno, me enseñaron a orar y esto es parte de, y por eso hay un horario específico, porque si no lo hago, entonces Dios se va a molestar. O si lo veo como una delicia porque estoy conversando con la persona que más me ama en el universo. Porque aquí hay una pregunta. ¿Tú disfrutas hablar con las personas a las que amas y que te aman? Bueno, ahí está el punto central en la oración. Si hay algo que el pecado hizo que es tremendamente triste y devastador, es justamente que con la caída en el pecado, nuestra concepción de Dios se distorsionó. Y eso se ve desde el principio. Noten que la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios se paseaba, llegó y se paseó por el huerto. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Ellos mismos lo dicen. Tuvimos miedo. Adán dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué se acercó Dios? ¿Acaso Dios llegó en un espíritu inquisidor para decir, los quería agarrar con las manos en la masa, por eso vine? Esa es la concepción que el pecado nos ha dado de Dios. Muchos piensan que Dios llegó allí al huerto del Edén para simplemente ejecutar su juicio. Y es como que llegó y dijo, pecaron, entonces aquí voy. No, Dios llegó porque siempre llegaba a encontrarse con sus hijos. La narración, la forma en que está narrada, nos da esa indicación, nos señala el hecho de que Dios siempre llegaba a hablar con sus hijos, pero en esta ocasión, Adán y Eva se habían escondido. Y eso seguramente le dolió mucho en el corazón a Dios. ¿Cómo has entendido la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué hace Dios allí en el huerto del Edén? Algunos, tristemente, le hemos entendido por años pensando, Dios estaba inquiriendo, ¿dónde está? Para ver si salía a dar la cara. La pregunta de Dios, porque Dios ya sabía dónde estaban, la pregunta de Dios es una pregunta de un padre que se preocupa por sus hijos y dice, hijo, ¿qué te pasó que no saliste a recibirme? ¿Dónde estás? Que te has tenido que esconder. Si viéramos la pregunta de Dios ya desde esta perspectiva en la que Dios está con un corazón dolido por el pecado por la ruptura que el pecado ha ocasionado en la relación de sus hijos con Él, entonces notaríamos que la oración es esta gran bendición que Dios nos dio para volver a esa relación. Y es Dios quien inicia esta relación, es que inicia este acercamiento para que podamos volvernos a Él. Y en ese sentido, escucha lo que dice esta lectura que aparece hacia el final. Me gusta muchísimo. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. ¿Pero cómo? Bueno, esto es por medio de la oración. Y el camino a Cristo continúa diciendo, presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. Y me gusta esta parte porque
Nota, lo que hay que presentar a Dios es todo lo que nos pasa. Por eso aparece también los gozos. Sí, tenemos necesidades, tristezas, preocupaciones, temores, quiero decir, pero también gozos. ¿Y de qué hablamos con Dios? ¿Será que solamente le presentamos las cosas negativas, pero cuando nos va bien, cuando tenemos un éxito, cuando tenemos un logro, eso no lo compartimos con Dios? Invitamos a cenar a medio mundo, pero nunca lo hablamos con Dios. Sí, porque por alguna razón todos los logros los celebramos con comida, ¿verdad? Bueno, pero invitamos a celebrar a todo el mundo porque me gradué, porque conseguí el trabajo, porque me hicieron el aumento, por lo que sea. Pero no lo celebramos con Dios. Pues también los gozos entran en parte de esto porque estamos en una relación con Él. Hablamos con Él. Luego dice: el que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Nuestras aflicciones conmueven su tierno corazón, especialmente cuando las compartimos con Él. Llévale todo lo que te confunde. De nuevo, esto, si tú notas, no es presentar una lista de peticiones, es hablar realmente con Él. Es decirle: mira, Señor, yo estoy enfrentando esta situación y sinceramente no la entiendo. O estoy enfrentando esta prueba, o estoy enfrentando esta tentación. Y resulta que es algo que me resulta atractivo, pero no quiero sentir esto. Es decir, habla con Dios de todo lo que te pasa. Nota lo que sigue: no hay carga que resulte tan pesada que Él no la pueda sobrellevar, pues Él sostiene los mundos y rige el devenir del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeño que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia ningún episodio tan oculto que Él no lo haya conocido, ni perplejidad tan grande que no la pueda solventar. Ninguna calamidad puede ocurrirle al más humilde de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltarlo, ningún gozo alegrarlo, ninguna oración sincera surgir de los labios, sin que el Padre Celestial lo perciba y sin que Él se tome en ello un interés inmediato. Y nota cómo termina. Las relaciones entre Dios y cada persona son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra de la que ocuparse ni por la cual haber entregado a su Hijo amado. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Es solamente el supermercado con el que vas con una lista? ¿O es realmente alguien con quien te abres? Alguien a quien le dices todo lo que sueñas, todo lo que piensas, todas tus metas. Alguien con quien compartes tus frustraciones, tus tristezas, tus agobios, pero también tus victorias, tus alegrías. ¿Quién es Dios para ti? Sé que nos cuesta por lo mismo, porque como mencionaba con el caso de Adán y Eva, nuestra mente se distorsionó. Ya no vemos a Dios como alguien cercano, como Jehová Dios. Ese nombre completo habla de la cercanía de Dios. Ya no lo vemos así, tristemente, pero podemos comenzar a caminar con Él en una nueva relación. Así que hoy hagamos este firme propósito. Ya lo dijimos en la semana, quiero caminar con Dios y ese debe ser nuestro propósito. Pero para eso hay que abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Si has llegado hasta aquí, te doy gracias por ver este comentario y te invito a compartirlo con otros. Y anota ahí en los comentarios justamente esto que ha sido la tónica de esta semana. Quiero caminar con Dios. Al final de eso se trata, de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y hacerlo real. Dios es real, pero tenemos que hacerlo real en nuestra propia experiencia. No solamente es el Dios del universo, es alguien que se acerca. Es el Dios del universo, pero se ha entregado por completo para nosotros. No de una manera servil, sino porque anhela que nuestra vida sea mejor cada día, espiritualmente hablando, y en todas las áreas que sea posible de este lado de la eternidad. Que Dios nos ayude
Que Dios nos ayude a caminar con Dios, con Él. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y porque nos invitas a una relación profunda contigo. Ayúdanos a aprender de Daniel, de Enoc, de Moisés, y no solamente de ellos. Tenemos a Elías, a Eliseo, tenemos a grandes profetas y sus oraciones que nos muestran que podemos hablar contigo. Pero ayúdanos a llevarte no solamente una lista de peticiones, ayúdanos a poder llevarte todo lo que somos, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, también nuestras victorias. Gracias porque nos has escuchado y porque siempre estás interesado en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero conocer